Bienvenida, Silvi. Esta es la entrevista que estamos haciendo para Red Timia. Les habla Celina y tenemos como invitada a nuestra colaboradora de Bélgica, Silvi Siemens. Ella es psicogenealogista y hoy nos va a contar, tenemos la oportunidad de hacerle algunas preguntas en torno a la disciplina que ella practica para que nos cuente un poco más de qué se trata y podamos adentrarnos más en este tema tan interesante. Sylvie, bienvenida, bienvenue. Muchas Eh, gracias. yo voy a hablar en español, dado que la mayoría de las personas que, intervienen en Rectimia hablan en español. Sylvie habla en francés, pero bueno, con ayuda de la tecnología vamos a hacer traducciones en simultáneo y esperamos que todos puedan disfrutar del conocimiento que tiene Sylvie. Entonces, yo les cuento que comenzaré haciendo preguntas en español. Sylvie responderá en su idioma natal, que es francés. Luego, yo les contaré en español lo que ella respondió y, y esperamos que puedan recibir esta maravillosa entrevista. Comenzamos entonces. Bueno, bienvenida nuevamente, Sylvie. Voy a consultarte en español si pudieras contarnos qué es la psicogenealogía, esta disciplina que vos, con la que trabajás. Alors, la psychogénéalogie est un outil empirique et on emploie la psycho on emploie l'arbre généalogique. Donc, la personne vient avec une problématique, une demande, quelque chose qui la dérange ou un comportement qu'elle ne comprend pas. Et à travers l'arbre généalogique, donc de ses ancêtres, on va aller chercher et voir et comprendre ce qu'elle porte éventuellement de ses ancêtres. Il faut savoir que vos prénoms ne sont pas donnés de manière inconsciente. Nos prénoms portent toute l'histoire de nos ancêtres jusqu'à la 5e, 6e génération. Et donc, voilà, déjà à travers nos prénoms et notre date de naissance, on peut déjà comprendre ce que l'on porte. Ok, bueno. Lo que nos cuenta Sylvie es que en la psicogenealogía, la psicogenealogía en sí es una herramienta empírica en donde la persona que accede a la consulta trae un problema determinado y este problema le preocupa. Entonces, Sylvie, a través de diferentes informaciones que, que ella va recolectando en base a la consulta, comienza a buscar en el árbol genealógico de la persona sus respuestas, o sea, las respuestas para poder solucionar la problemática que trae la persona en ese momento. De hecho, ya en los nombres, en nuestros nombres, encontramos que llevamos la historia de nuestros ancestros, con lo cual ya desde ese lugar podemos hacer una búsqueda muy profunda, podemos ir hasta la 5ª generación. Y así, Sylvie, a partir de la aplicación de la psicogenealogía, puede entender, ir analizando el árbol genealógico de la persona y su nombre, ¿no? Y entender todas las pistas que esta persona trae adentro de su árbol para encontrar la solución a su problema. Bueno, merci beaucoup Sylvie. Vamos a ir a la segunda pregunta, deuxième question. Y la segunda pregunta de la que vamos a hablar, que le vamos a preguntar es, nosotros vimos el video que nos hizo Sylvie para Rectimia y en este video ella nos hablaba sobre desengramar las células, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué significa desengramar una célula? Si nos pudieras contar más. Ok. Quand on naît, quand on vient au monde, nos cellules sont engrammées. Cela veut dire que nos cellules connaissent toute l'histoire
depuis le Big Bang. Et voilà, nous, de manière inconsciente, nous ne le savons pas, mais nos cellules connaissent. Et donc, nos cellules sont aussi engrammées de toute l'histoire de nos ancêtres. Ils connaissent. Et quand on parle de désengrammer la cellule, cela signifie que l'on va enlever l'information pour que le corps ne réagisse plus en fonction d'un traumatisme, en fonction parfois d'une maladie, en fonction de TOC ou de comportements qu'on ne comprend pas. Donc dès qu'on va enlever, qu'on va désengrammer, donc on va mettre ce que la cellule veut nous dire à la conscience, nous appelons ça désengrammer la cellule. Ok, bien. Así. Lo que quiere decir que las células estén desengramadas es que nuestras células, digamos, conocen toda la historia nuestra desde el Big Bang y que eso quiere decir que Sylvie, al buscar esa información, lo que va a hacer es retirar, ¿sí? Aquello que esta información que está generando el problema, que está generando la dificultad para la persona, la va a retirar esa información del cuerpo. Nosotros esa información la acarreamos de una forma inconsciente, es decir, no sabemos muchas veces el por qué esa información está allí, porque viene de generaciones muy atrás. Entonces, al desconocer que traemos esta información, cuando Sylvie busca, lo que hace es retirarla de la célula, de nuestra célula, y permitirnos a nosotros funcionar de una forma más autónoma, digamos, sin estar acarreando este problema de forma inconsciente que viene de nuestro árbol. Ok, entonces así, bueno, podemos resolverlo, ¿no? Al problema, al traerlo a la conciencia. Bien, ok, merci beaucoup Sylvie. Troisième question? ¿Ya? Sí. Ok, perfect. Bueno, me gustaría saber, una persona que se acerca a la consulta, ¿de qué se trata una consulta de psicogenealogía? ¿Qué información tendría que brindar el paciente? ¿Cuánto dura una consulta? Y el marco general, digamos, ¿cómo sería una consulta en general para que la gente lo conozca? ¿Okay? La séance va se dérouler, donc la personne va m'appeler avec une demande, une problématique ou comprendre parfois une maladie ou ce qu'elle vit en général. Moi, je vais lui demander ses prénoms, parce que parfois on en a plusieurs, donc à travers tous les prénoms, on porte beaucoup de choses. Et je vais lui demander sa date de naissance. En fonction de ça, moi, je vais déjà aller voir un petit peu ce qu'elle porte à travers les prénoms, à travers les dates de naissance qui n'ont pas de hasard, puisque la date de naissance correspond à chaque saint. Et l'histoire des saints nous exprime aussi, nous donne en tout cas une information concernant ce que l'on porte. Et donc, quand la personne vient, donc la patiente vient, elle vient m'expliquer un petit peu sa problématique et là, je vais écouter comment elle va parler, les mots qu'elle emploie, comment elle est habillée, la morphologie, etc., etc. Donc, tout est analysé et en fonction de tout cela et en fonction aussi de ce que je vais lui apporter comme information au niveau de ce qu'elle porte, on va pouvoir déjà comprendre et décoder par exemple ce qu'elle réitère
comme scénario de ses ancêtres, ou on peut voir aussi si elle porte un deuil qui n'a pas été fait, si elle porte une loyauté, etc., etc. Une séance, la première, dure plus ou moins 1 heure et demie. Oui, plus ou moins 1 heure et demie. Parfois 2, mais c'est plus rare. Euh, et voilà. Et donc ça, c'est une première séance. Donc on va vraiment débroussailler et prendre le temps de comprendre à travers tout ce que je viens d'exprimer maintenant pour une première séance. Ok, ok. Bueno, les voy a contar en español qué fue lo que nos dijo Silvi. En una primera instancia, la persona llama por teléfono, le cuenta a Silvi cuál es el problema o lo que le está aconteciendo, que quisiera solucionar, resolver, comprender. En ese momento, Silvi le va a pedir dos datos, su nombre completo y le va a pedir la fecha de nacimiento. Con esos dos datos ella ya empieza a trabajar. eh, Obviamente también le va a consultar cuál es la problemática que quiere tratar, ¿no? ¿Qué es lo que le está aconteciendo que lo hace sentir mal y que, digamos, desde ahí, entonces ella puede empezar a hacer los distintos conectores, el primer análisis. Luego va a citar a la persona de forma presencial y en esa consulta presencial ella va a buscar, que digamos ya inició esa búsqueda dentro del árbol genealógico con los primeros datos brindados, cuáles son ciertos indicadores que se repiten, como por ejemplo la morfología, o sea, que quiere decir la forma del cuerpo, ciertos comportamientos, las palabras que utiliza. La persona, entonces, digamos, ella va a buscar qué es lo que esta persona está repitiendo dentro de su árbol genealógico de forma inconsciente. Y más o menos en 1 hora y media ella puede hacer un análisis completo en esta primera sesión y presentarle a la persona, traerle a la conciencia qué es lo que le está aconteciendo. O sea, dónde está este patrón que se repite. Y entonces, a partir de esta información se pueden sacar conclusiones y encontrar un tratamiento adecuado. Digamos que todo se basa en poder encontrar estos conectores, con lo cual es tan importante la consulta telefónica como la consulta presencial. Y bueno, y estar disponible para responder preguntas sobre nuestro árbol genealógico. Así que bueno, merci. Merci. Ok. Si, en fonction de ce que la personne doit travailler euh, ou alors je dois aller chercher plus d'informations, je vais demander à la personne d'apporter soit un peu plus de son arbre, le nom et le prénom de ses parents, le jour de naissance, le jour de décès, leur mariage, comment le couple fonctionnait, et donc pour aller chercher plus loin si je n'ai pas assez d'informations. Donc suivant le patient, j'aurai besoin de plus ou pas, ça dépend un petit peu. Bien, ok, de acuerdo. Entonces, lo que dice Silvi es que ella puede también necesitar algunos datos suplementarios que quizás en una primera sesión, digamos, la persona trajo solamente algunos y quizás tenga que ir en búsqueda de más para poder resolver adecuadamente la problemática o lo que le acontece a la persona. Así que es importante que la persona que vaya a hacer una consulta de psicogenealogía sepa de que van a estar buscando en el árbol genealógico, con lo cual los nombres de los padres, profesiones, enfermedades, todos esos datos son importantes a tener en cuenta porque vamos a buscar coincidencias, ¿sí? Fechas de casamiento, fecha de función, si tuvieron, por ejemplo, alguna pérdida de algún hijo. Bueno, ese tipo de datos son importantes. Bien, y entonces, claro, bueno, con esta información suplementaria se regresa para una segunda consulta. Bien. Ok. Bien, perfecto. Entonces, bueno, digamos, en síntesis, hay varias consultas de acuerdo a la cantidad de información que se vaya necesitando para ir
descubriendo, encontrando esta información y retirándola de la célula. Bien, perfecto. Bueno, vamos a la cuarta pregunta, ¿ok? Bien. Ok. Mi pregunta tiene que ver con la pregunta anterior, sobre todo ahora en este contexto de COVID-19. La pregunta es si las personas podrían hacer, aunque sea por videollamada, las preguntas a distancia o si estar de forma presencial es sumamente necesario. Il n'y a aucun problème pour faire une consultation via Skype ou autre à distance, vraiment pas. Du moment que la personne me fournit les informations que j'ai besoin, donc les noms, les prénoms, les dates de naissance, etc. Il n'y a pas de problème. Ça ne pose aucun problème de faire cela à distance. Et j'en ai déjà fait. Et voilà, on avance gentiment, on s'appelle, on se parle pendant un bon bout de temps. Et puis voilà, ça se passe comme en consultation normale. La distance ne pose aucun souci. Ok, perfecto. Lo que nos cuenta Silvi es que ahora en este contexto de COVID-19, que es por eso que le hicimos la pregunta, es que como la persona lo que tiene que hacer es brindar datos, por lo menos en estos momentos se puede también hacer un reemplazo de la sesión presencial a través de Skype. Entonces ella tiene acceso visual a la persona, a su morfología, a sus modismos, a las palabras, a cómo mueve su cuerpo a través de la pantalla. Así que sí, para todos aquellos que quieran hacer una consulta con Sylvie, si hay alguno que está escuchando y habla francés, bueno, sepa que puede consultar con Sylvie y tenerla como terapeuta a distancia. Así que las fronteras tampoco son un límite. Ok, merci. Ok. Vamos a ir a la quinta pregunta. Si, si una persona inicia un tratamiento, ¿cuánto tiempo dura un tratamiento completo de psicogenealogía? Ah. Il n'y a pas de séance, on ne sait pas. Ça dépend comment la séance va se dérouler. En tout cas, deux sûrs. Maintenant, ça dépend si on trouve la problématique rapidement ou pas. Ça peut aller en une ou deux séances, comme ça peut aller en une dizaine. Tout dépend un petit peu des problématiques de la personne. Il y a des secrets qui sont bien cachés, donc il faut longtemps pour aller les rechercher. Il faut prendre son temps, surtout quand c'est des maladies. On trouve pas toujours tout de suite. Voilà, il y a pas de temps défini. Ça dépend vraiment du chemin de chacun, de la problématique de chacun, de comment ça va bouger. Parce qu'après, il y a des axes symboliques à mettre en place et puis on voit un petit peu. Donc voilà, il y a pas de limite et il n'y a pas de nombre bien défini de séances. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Ok, merci. Ok, lo que nos dice Silvi es que sí, segurísimo, 2 consultas para iniciar, para traer la información y empezar a trabajar. Pero que en realidad no hay una duración que podríamos decir como típica o promedio, porque cada persona es diferente, cada problemática es diferente, hay cierta información que puede estar muy escondida, entonces a veces toma un poco más de trabajo llegar hasta esos puntos como neurálgicos en los que nosotros podemos encontrar como esa llave que nos soluciona la situación, con lo cual además, como una vez que se desengrama la célula, es decir, que trabajamos con sacar esta información, después hay que realizar actos simbólicos para poder sanar, para hacer el tratamiento completo, con lo cual eso puede tomar tiempo. Dice que puede que un tratamiento completo
tome, por ejemplo, 10 sesiones. Así como ocurre en otras terapéuticas en las que uno puede dar un tiempo de tratamiento, quizás promedio, pero dependiendo del caso particular de cada persona, eso puede variar, puede ampliarse un poquito más o no, de acuerdo también a cómo se encuentre la persona, ¿no? Cuán disponible esté para recibir esta información. Bien, ok. Merci. Vamos a ir entonces a la sexta pregunta. La sexta pregunta es si los tratamientos en psicogenealogía tienen algún protocolo particular, como por ejemplo si yo quiero tratar una enfermedad o un tema psicológico, si es como que hay formas distintas de abordar los problemas o si es que los abordamos de la misma manera y de todas maneras se resuelven. ¿Okay? Il n'y a pas de protocole bien défini, juste que voilà, le seul protocole sur lequel je me base, c'est sur les prénoms et la date de naissance. Et à partir de là, tout dépend de ce avec quoi la personne va venir, ce avec quoi la personne a comme souci, a comme trauma. Donc voilà. Après, les protocoles peuvent partir dans tous les sens. Soit je vais aller chercher plus du côté problématique de guerre, soit je vais aller chercher plus dans des problématiques de deuil, ou parfois on travaille aussi avec la symbolique des animaux, donc on va faire des constellations avec des animaux. Donc là, c'est vrai que c'est parfois un peu plus difficile par Skype en tout cas. Il y a parfois les jeux de cartes aussi, avec toujours la symbolique des animaux. Il n'y a pas de protocole bien défini, ça dépend vraiment d'un tas de facteurs. La seule chose sur laquelle je me base au départ, c'est sur les prénoms, la date de naissance, comme j'ai déjà dit, et aussi je peux regarder le projet sens à travers le signe astrologique et son ascendant. Ça aussi, on va voir en général. Mais sinon, il n'y a pas de protocole défini, ça dépendra vraiment de comment la séance va se dérouler, de la demande. Ok, parfait. Ok, bueno, voy a traducir. Je vais traduire, ¿no? Perfecto. Bueno, Silvi lo que nos cuenta es que no hay un protocolo definido, porque en realidad cada problemática, al ser diferente, requiere un abordaje diferente. Lo que siempre vamos a necesitar es traer los datos de nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento y también trabajar sobre el árbol genealógico y nuestros antepasados. Pero, de acuerdo a si se quiere trabajar un traumatismo determinado, quizás un dolor, una enfermedad, son las herramientas que ella va a ir cambiando para hacer, digamos, una resolución más específica del problema en cuestión. Entonces, también puede utilizar, por ejemplo, como herramientas alternativas, suplementarias a la psicogenealogía, puede utilizar trabajos con medicina animal, por ejemplo, que es bastante difícil ahora con el tema de la distancia. También puede utilizar la astrología con la carta natal, el ascendente, el signo solar. También puede utilizar las constelaciones. Se puede trabajar, cuando hablamos de terapia animal, hablamos, por ejemplo, de terapia equina. Entonces, digamos que son múltiples las herramientas con las que ella cuenta para poder abordar de una forma completa el problema y tener varios puntos de vista y entonces poder identificar bien qué es lo que hay que resolver. Ok, merci. Ahora entendemos también por qué la duración de las terapias no es única, no tiene un promedio, porque a veces hay cierta información que es, digamos, más fácilmente accesible y otras veces requiere diferentes abordajes para poder trabajarla bien. Ok, merci. Bien, vamos a ir a la siguiente pregunta.
Em, mi pregunta es si pudieras darnos algún ejemplo de las patologías o enfermedades con los que podemos tratar, digamos, podemos resolver con la psicogenealogía para que las personas se den una idea de ante qué situaciones pueden llamarte y pedir que los trates. ¿Ok? Ok. Euh, la psychogénéalogie, en tout cas, peut aider à prendre conscience de ce que l'on porte. Et à travers ça, effectivement, on peut... euh, guérir est un grand mot parce que je pense qu'il n'y a pas que la psychogénéalogie qui peut aider à guérir. C'est en tout cas un outil. Euh, mais je pense qu'il y a besoin d'autres outils pour aller sur plusieurs plans. Et c'est ça qui est bien de travailler avec vous parce que vous avez d'autres outils à apporter. Maintenant, oui, il y a dans une de mes collègues a été guérie par la psychogénéalogie, où elle avait mal partout aux articulations, etc., etc. Ça faisait plus de 20 ans qu'elle avait mal partout et qu'elle allait 2 fois par semaine chez l'ostéopathe se faire craquer. Et une fois qu'on a trouvé effectivement dans ses ancêtres ce que la cellule a voulu lui transmettre comme information, elle a été guérie du jour au lendemain. Après, voilà, ça se passe pas toujours comme ça. Et ce qu'on avait trouvé, c'est que dans le temps, les femmes enceintes qui avaient des bébés trop gros, par exemple, il y avait des gens qui étaient payés pour aller broyer les os des bébés pour les sortir, pour sauver la femme. Oui, c'est très cruel, mais voilà. Et donc, ces cellules lui disaient, lui envoyaient cette information-là. Et donc, cette maladie, une fois qu'on a décodé, qu'on a compris ce que la cellule a voulu lui transmettre comme message, donc son corps, elle a été guérie du jour au lendemain. Elle a plus mal nulle part. Et voilà, ça c'est un des miracles que j'ai pu vivre moi en direct. Je le travaille également sur moi-même, où ça m'a aidé en tout cas dans ma relation de couple. Ça m'a aidé du coup pour mes enfants. Vu que moi j'ai travaillé sur moi-même, mes enfants sont beaucoup mieux aujourd'hui. Ça peut aider pour plein de choses. Oui, c'est illimité. Une fois qu'on a trouvé la problématique, je pense que c'est un outil miraculeux, majestueux. Enfin, je sais pas quel terme employer, mais c'est vraiment un chouette outil et avec une telle véracité qui est parfois bluffante. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? De résoudre aussi des deuils aussi. Parfois on porte des deuils qui n'ont pas été résolus et donc ça pose beaucoup de problèmes pour les gens qui le portent. Soit ils sont hyperactifs et ne savent pas s'arrêter, parce que s'ils s'arrêtent, ils meurent. Soit ils sont comme des morts. Ils bougent pas, ils ont du mal à bouger dans la vie, se mettre en route. Bah, comme mon fils. Mon fils portait le deuil et je porte le deuil. De par mon prénom. Si il vit. Donc, ouais. Et donc là, je ne savais pas m'arrêter. Je devais toujours travailler, parce que si je m'arrêtais, inconsciemment, je mourrais. Et mon fils, lui, c'était l'inverse. Il bougeait pas du tout. Il n'arrivait pas à avancer dans la vie. Et en plus, comme j'avais perdu sa jumelle, il avait une double difficulté. Donc, c'est comme s'il ne méritait pas de vivre. Et une fois que je lui ai dit qu'on a fait le deuil de sa sœur jumelle, eh ben, il a avancé. Aujourd'hui, il avance dans la vie. Aujourd'hui, il étudie. Voilà. C'est-à-dire que
Comme exemple, il doublait chaque fois ses années, puisque c'était pour lui et sa sœur. Tout était en double chaque fois, etc., etc. Donc, c'est à l'infini. Mais non, je pense que malgré tout, il n'y a pas que cet outil-là, il faut travailler sur plusieurs plans. Le plan conscient, le plan inconscient, etc., etc. Donc, voilà. Mais c'est génial. Ok, merci, merci. Bueno, voy a traducir. Habló sobre bastantes temas, así que espero acordarme todo. Bueno, Silvi nos cuenta que, por ejemplo, puede ocurrir que una persona venga con una enfermedad. O sea, empecemos por el principio. Para Silvi, la psicogenealogía es una herramienta complementaria, suplementaria. ¿Qué quiere decir? Que no reemplaza a otras herramientas de salud, como es el médico, como es el psicólogo, el psiquiatra, pero sí acompaña en la resolución de las problemáticas de salud o psicológicas, emocionales de las personas. Entonces, desde ese lugar, ella muchas veces, digamos, se le acercan pacientes que ya están tratándose con otros profesionales de la salud. Y de hecho, por eso a ella también le gusta mucho pertenecer a Red Timia, que esto fue lo que nos dijo, porque hay profesionales de todas las áreas. Ella está muy acostumbrada a trabajar de forma interconectada con otros profesionales. Y lo que nos cuenta es, por ejemplo, que una mujer estaba haciendo muchas sesiones con su osteópata porque le dolían mucho las articulaciones y que buscando, ¿no?, en su árbol encontró que había muchas mujeres que en realidad habían tenido bebés que habían sido muy gorditos, con lo cual había sido muy difícil todo el embarazo, como niños muy pesados y después muy difícil el parto. Entonces, de alguna forma, esa persona ya en su nombre, en sus fechas importantes, estaba acarreando esta historia femenina familiar. Con lo cual, una vez que eso se trae a la luz, la persona comienza a sanarse mucho más rápido, es como si algo se liberara. También, por ejemplo, puede utilizarse, ella me cuenta que lo utiliza con su propia familia, para lograr la armonía familiar. Y que de pronto puede ocurrir que si alguien está atravesando un duelo de forma inconsciente, porque uno muchas veces no sabe que está acarreando pérdidas en el árbol, porque quizás no le pasaron a uno directamente. O sea, están justamente silentes en el árbol y se expresan como forma de problema en la vida. Entonces, ella por ejemplo nos explicaba que en su familia ella se llama Sylvie, que Sylvie quiere decir sí a la vida. Entonces, claro, ella estaba como, actuaba, o sea, siempre súper activa y como lista para todo. Y su hijo, que se llama diferente, él lo que encontraba era que le costaba mucho avanzar. Era como que se habían desbalanceado, estaba uno en un extremo y el otro en el otro. Y ahí ella, buscando en su árbol, se dio cuenta de que en realidad lo que les ocurría era que no habían realizado un duelo que venía de mucho atrás, que no tenía que ver con sus vidas actuales. Cuando esto se trajo a la luz, a él le empezó a ir mejor en el colegio, porque es un chico que está todavía en el colegio, le empezó a ir mejor en el colegio, académicamente, y ella logró encontrar un poco más de calma, de no estar tan eh, acelerado, ¿no? Así que, bueno, espectacular. Bueno, para ella es una herramienta genial la psicogenealogía. Yo personalmente coincido. Me parece una herramienta muy, digamos, útil. Suplementariamente con otras herramientas puede traer a la conciencia información que nosotros desconocemos y que ya con traerla a la conciencia nos ayuda a avanzar, a ser libres. Ok, d'accord. A ver. Ah, ahí está. Yo, ok. No sé por qué se ha ido la imagen. Silvi. Sí, Ok. coupure. Sí. Ok, no worries. Ok. Bien. Ok. Estamos aquí. Acá me hace la aclaración Silvi. Ok. Que en realidad
Silvi significa si él está en vida, si está en vida, que quiere decir muerte. Ah, perdón, lo traduje diferente. Sepan disculpar, no soy experta, así que sepan disculpar. Entonces, lo que le pasaba era que estaba acarreando ella misma un duelo en su nombre, entonces estaba como intentando compensar ese duelo, digamos. Así que, de todas maneras, eh, lo que lo que les quiero transmitir es que es sumamente importante trabajar con lo que tiene que ver con nuestro nombre y nuestros ancestros y nuestra historia que muchas veces de una forma inconsciente nos afecta en nuestra vida actual. Ok, bien. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Silvi, ¿cómo puede estudiar una persona, formarse una persona como psicogenealogist? Digamos, si tiene que ser psicólogo o médico, ¿qué es necesario para poder estudiar psicogenealogía? La généalogie, elle est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut y accéder. C'est vraiment un outil où il n'est pas nécessaire d'être psychologue ou médecin ou autre. Maintenant, je pense quand même qu'il faut faire attention si on n'est pas psychologue ou si on n'est pas dans la bienveillance du patient de faire, comme on appelle en psychologie, du transfert et du contre-transfert, c'est-à-dire de rejouer des scènes qui nous appartiennent. Donc, il faut quand même être prudent pour faire ce genre de métier et de se lancer. Personnellement, ça c'est moi qui le dis et voilà, je pense quand même qu'il faut faire attention à tout ça et pour moi, c'est mieux d'avoir une base en psychologie et pour justement ne pas transférer nos propres problèmes sur nos patients. Et il me semble très important et de ne pas rejouer non plus une problématique qui nous appartienne. Et je pense qu'en tant que psychologue, ça on en est conscient puisque nous-mêmes nous travaillons sur nous aussi. Maintenant, c'est des études qui sont ouvertes à tout le monde. Donc voilà, pour l'instant en tout cas c'est comme ça. Ok, perfecto. Bueno, acá lo que nos dice Silvi es que cualquier persona que esté interesada en estudiar psicogenealogía puede hacerlo. No es necesario ser previamente ni médico, ni psicólogo, ni psiquiatra, pero que justamente como uno está trabajando con otras personas, con sus emociones, con temas muy delicados, es importante ser empático y también es importante no transferirle al paciente que nos viene a consultar nuestros propios problemas. Silvi también nos dice que claramente es más conveniente cuando uno ya es psicólogo, porque es una herramienta adicional espectacular, pero no es necesario para poder formarse. Y la importancia de la no transferencia, que es un término psicológico, esto de no proyectar a nuestros pacientes, a los pacientes de psicogenealogía, nuestros problemas ni estar proyectando en ellos lo que nos ocurre a nosotros. Eso es de vital importancia para el éxito de la aplicación del tratamiento. Okay. Pas mal de personnes qui travaillent dans le médical, les infirmières et autres, suivent ce genre de cours pour pouvoir mieux comprendre ce que la personne vit et au niveau aussi des maladies. Donc ça, je trouve ça très chouette aussi et on a beaucoup d'infirmières en tout cas qui suivent ce cycle en psychogé. Ah, ok. Oui. Ok, acá lo que nos dice Silvi es que muchas enfermeras y personal médico o digamos que trabajan adentro de la salud, muchos hacen formación en psicogenealogía porque a ellos les ayuda mucho como herramienta extra para ayudar a sus propios pacientes. Así que digamos que es una herramienta que la puede adquirir
cualquier persona que esté interesada en profundizar en este aspecto de lo que es la historia, ¿no? Genealógica de las personas. Y trabajar entonces ellos, sobre todo desde un punto de vista más científico, trabajar las células desde un lugar diferente, desde un ángulo nuevo. Así que, bueno, merci Sylvie. Ok, vamos a la 9ª pregunta. ¿Es posible modificar el ADN para las generaciones futuras? O sea, si una vez que nosotros resolvemos hoy, podemos ayudar a las generaciones futuras y modificando nuestro ADN. Okay. Oui. Alors oui, on va vraiment aider nos descendants à ne plus porter une fois qu'on a coupé un trauma. Maintenant, je ne sais pas si c'est au niveau de l'ADN que ça va se passer, mais en tout cas au niveau cellulaire, il y a quelque chose qui va bouger. Donc moi qui ai travaillé le deuil, mon fils ne le porte plus. Donc et pour les suivants aussi. J'ai travaillé la problématique du couple relationnel. Donc normalement, mes enfants n'auront pas ce problème-là. Ils en auront peut-être d'autres, mais plus celui-là. Donc effectivement, au plus on va aller travailler la problématique de l'arbre, au moins nos enfants et les petits-enfants et ceux qui vont suivre, vont porter. Ça c'est sûr et ça les aide énormément. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, ça aide en tout cas. Voilà, je sais pas si c'est au niveau de l'ADN, mais ça aide énormément nos enfants à ne plus porter et à évoluer différemment. Ok. Bueno, lo que dice Sylvie es que sí, vamos a ayudar a nuestra descendencia porque nosotros al resolver, digamos, lo que nos está aconteciendo a nosotros ahora, lo que hacemos es cortar con ese problema y dejamos como una carga menos pesada para nuestros hijos, nuestros nietos y todas aquellas personas que formarán parte de nuestro árbol futuro. Entonces, al resolver nosotros, los ayudamos a ellos. Lo que ella nos dice es que no está segura que eso modifique directamente el ADN, pero sí, sin lugar a dudas, ayudamos a nuestra descendencia. Entonces, ella, por ejemplo, al haber trabajado sobre sí misma en temas de pareja, de relaciones, ella ya está segura de que sus hijos ya no van a tener que resolver esos problemas. Pero bueno, lo que ella sí nos dice es que quizás físicamente en el ADN, si esa es la pregunta que estábamos haciendo nosotros, físicamente en el ADN quizás no veamos esa modificación, pero sí en la expresión de nuestra vida cotidiana y de la vida cotidiana de nuestra descendencia. Ok, no sé. Y tengo una última pregunta, Sylvie, que es una pregunta que nos apareció en YouTube a partir del video que subimos. Una persona que nos consultó, en este caso la persona consultó en francés, pero como nosotros tenemos nuestra mayoría de audiencia que habla en español, me gustaría decir, la puedes responder acá también. Y esta pregunta es sobre si las personas pueden aplicarse a sí mismas, digamos, este desengramar las células, si lo pueden hacerlo solas, o si es necesario recurrir a un especialista para resolver sus problemas. Okay. ¿Sí? Oui. Ok. Oui, effectivement, pour les questions sur YouTube, c'est plus facile en français. Maintenant, on peut les écrire en anglais et je peux essayer en tout cas, j'essaye un maximum de me débrouiller. Mais la facilité est plutôt en français, effectivement, parce qu'il y a un langage spécifique que je ne maîtrise pas pour l'instant, en tout cas en anglais. Mais je vais m'y mettre, je le promets. Très vite, anglais-espagnol, je vais bien étudier ça. Mais pour l'instant, je préfère, en tout cas en français, dans un premier temps. Voilà. C'est plus facile pour moi.
Ok. Eh, bien. Eh, bueno, acá lo que nos dice Sylvie eh, es que para ella es más fácil responderles sus preguntas en francés, con lo cual les pide si pueden hacerle sus preguntas en francés. Ella actualmente se está formándose en inglés y que ella, digamos, mientras tanto va a ir avanzando como para poder responder preguntas tanto en su idioma natal, que es el francés, eh, como como en inglés, pero que bueno, que le tengan un poco de paciencia porque se siente más cómoda, sobre todo en lo que es el vocabulario más específico para de lo que se trata la psicogenealogía para hablar en francés. Y aún no nos respondió, pero yo creo que a lo que va Silvi es que me parece que sería importante que las personas puedan recurrir a algún especialista. A ver si Silvi, Si, on peut pas désengrammer toute seule, en tout cas, la cellule. J'avais répondu à la question sur YouTube. Euh, c'est compliqué de le faire toute seule parce que je crois qu'il faut plusieurs informations. Maintenant, tout dépend de la problématique. Effectivement, si on a des livres spécifiques, par exemple pour décoder les maladies et autres, on peut déjà prendre conscience de ça. Il y a des livres aussi qui permettent de décoder ce que nos prénoms portent, etc. Mais après, c'est plus complexe. En tout cas, on peut prendre déjà conscience de certaines choses qui vont nous aider, mais toute seule, c'est compliqué quand même. Il faut vraiment l'aide d'un spécialiste pour pouvoir accéder à certaines informations qui ne se trouvent pas dans les livres forcément. ok, ok, merci. Lo que nos dice Silvi es un poco, digamos, ella ya lo respondió en YouTube, pero para aquellos que no hablan francés, ella lo que nos dice es que es difícil para las personas hacerlo por su cuenta, hacer este camino, este recorrido en la historia genealógica por su cuenta, no solamente porque necesitan herramientas específicas como bibliografía, digamos, y saber, digamos, no es algo que pueden encontrar en Internet de forma gratuita, sino que necesitan libros específicos, información y formación específica. Y además, y esto lo agrego yo, no lo dijo Silvi, pero muchas veces ocurre cuando uno quiere verse a uno mismo que uno no es completamente objetivo. Entonces, siempre es mejor recurrir a un especialista que nos puede ver con nuevos ojos, que no está sesgado y que justamente no nos mira ni demasiado bien ni demasiado mal. Tiene todo el profesionalismo que necesita para ayudarnos verdaderamente. Así que para quienes quieren trabajar en psicogenealogía, es mejor acceder a la ayuda de un especialista. ¿Ok? Bueno, ok. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup. Muchísimas gracias por por estar aquí. Gracias por esta entrevista. Bueno, bueno, seguramente tendremos más entrevistas. Espero poder mejorar mi francés para poder hacerlo mejor. Y bueno, esta ha sido la entrevista con una de nuestras colaboradoras, Sylvie. Ella está en Bélgica, así que ella es psicogenealogista y si, bueno, necesitan de su ayuda, de su servicio, pueden encontrarla en Instagram, pueden consultarle y trabajar con ella cualquier cosa que les esté generando algún displacer, alguna dificultad, dolor o si tienen alguna enfermedad. Merci, Sylvie. Merci. Y bueno, see you soon. See you soon. Sí, See. adiós. Bye. Bye.